Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la exitosa serie turca Senkalkam, y por supuesto, a los seguidores de sus carismáticos protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a revelar la verdad de Hande y Kerem nunca se separaron. Sí, han oído bien. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de lo que muchos creíamos, hoy vamos a desglosar las pruebas, las señales y las evidencias que sugieren fuertemente que esta pareja sigue unida. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí vamos a empezar con la intriga. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació en el set de Senkalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. La forma en que sus personajes, Eda y Serkan, se miraban, las sonrisas cómplices, esa chispa que traspasaba la pantalla, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre los actores también. Y efectivamente pronto los rumores se volvieron confirmaciones. Hicieron pública su relación, y para alegría de sus fans, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco e internacional. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, todo era seguido con devoción por millones de personas. Sin embargo, como suele suceder con las parejas famosas, la presión mediática y las constantes miradas sobre su relación no tardaron en generar especulaciones. Hubo un momento, hace ya un tiempo, en que los rumores de separación empezaron a sonar con fuerza. Se hablaba de diferencias, de agendas apretadas, de caminos que se separaban. Y muchos, incluyéndome a mí en su momento, nos lo llegamos a creer. Las noticias de ruptura son a menudo más llamativas, y parecía que había suficientes indicios como para pensar que Hande y Kerem habían tomado rumbos separados. Pero aquí es donde entra la verdad que vamos a desvelar hoy. Si han estado prestando atención, si han sido detectives de la vida real como nosotros, se habrán dado cuenta de que las señales de que nunca se separaron son muchas y muy convincentes. Vamos a empezar a desgranarlas, punto por punto. Primero hablemos de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son el termómetro principal de muchas relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades. Si bien es cierto que a veces las parejas deciden mantener su relación en un plano más privado, o incluso borran fotos antiguas cuando terminan, en el caso de Hande y Kerem, notamos algo diferente. Si uno revisa sus perfiles de Instagram, todavía encontramos muchas fotos juntos, recuerdos de viajes, momentos felices. Esto por sí solo podría ser interpretado de diferentes maneras, pero cuando lo combinamos con otras pistas, adquiere un significado mucho más profundo. Además, incluso cuando los rumores de ruptura estaban en su punto álgido, ambos actores continuaron mostrando un respeto y una admiración mutua muy claros en sus declaraciones públicas o en entrevistas individuales. Nunca hubo declaraciones hostiles, nunca hubo indirectas negativas. Siempre se referían el uno al otro con cariño y gratitud. Y esto, queridos amigos, no es algo común en una separación real, especialmente cuando hay mucha presión y decepción involucrada. Ahora vamos a uno de los puntos más fuertes, las interacciones recientes. Si bien es posible que hayan optado por una discreción mayor, las apariciones o menciones sutiles han sido claves. Por ejemplo, han notado cómo sus respectivos círculos de amigos a menudo se cruzan. O como algunos amigos en común siguen interactuando con ambos, compartiendo historias o reaccionando a sus publicaciones de una manera que sugiere normalidad y continuidad en sus vidas. No se trata de una ruptura limpia donde cada uno sigue su camino sin miramientos. Otro aspecto importante a considerar es la naturaleza de sus carreras. Ambos son actores con agendas de trabajo muy intensas, viajes constantes, y proyectos que los mantienen alejados por largos periodos. En el pasado, las relaciones entre actores han enfrentado desafíos similares, y a menudo, la distancia y las exigencias profesionales han sido citadas como razones para las rupturas. Sin embargo, Hande y Kerem parecen haber encontrado una manera de navegar por estas aguas. ¿Y si no se separaron, cómo lo hicieron? Probablemente a través de una comunicación sólida, confianza y un entendimiento mutuo de sus profesiones. Pensemos en los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. ¿Han visto alguna vez que uno siga al otro en redes sociales?
¿Después de una supuesta separación? Sí, esto es algo que a menudo sucede, pero en su caso, las interacciones parecen ser consistentes y orgánicas. No son solo likes forzados, sino comentarios o reacciones que denotan una conexión genuina. Y aquí viene una pista que personalmente me hizo dudar mucho de los rumores de separación: los viajes. Si bien no se les ha visto viajando juntos de forma pública y ostentosa como antes, han habido indicios de que sus caminos se cruzan en los mismos destinos. Ya sea por trabajo o por placer, la coincidencia de lugares de vacaciones o eventos a los que asisten puede ser más que una simple casualidad. Además, la forma en que los medios turcos, que suelen ser bastante incisivos en estos temas, han ido matizando o incluso corrigiendo algunas de sus informaciones iniciales, también es relevante. Al principio los titulares eran rotundos sobre la ruptura. Pero con el tiempo se ha notado un cambio en el tono, o una falta de nuevas pruebas contundentes de la separación. Esto sugiere que quizás los informantes o las fuentes que antes alimentaban los rumores ya no tenían información sólida. Otro punto a considerar es la longevidad de la supuesta separación. Si realmente hubieran terminado, especialmente siendo una pareja tan mediática, habrían surgido nuevas relaciones, nuevos romances, o al menos, se habrían visto con otras personas de manera más evidente. Sin embargo, la ausencia de esto, combinada con las señales sutiles que mencionamos, refuerza la idea de que siguen juntos. Consideremos la posibilidad de que hayan decidido darle a su relación un nivel de privacidad que antes no tenían. Después de todo, la constante atención mediática puede ser agotadora. Quizás en lugar de separarse simplemente optaron por guardar su relación de las miradas indiscretas, manteniendo un perfil más bajo para poder disfrutar de su tiempo juntos sin la presión de los titulares. Esto sería una decisión madura y entendible. Y si nos ponemos a analizar las entrevistas más recientes, incluso las individuales, a menudo se pueden percibir comentarios velados o miradas que para un ojo entrenado sugieren que la otra persona sigue muy presente en sus vidas. A veces cuando se les pregunta sobre el amor o sobre el futuro hay una cierta reticencia, una sonrisa enigmática, que podría indicar que hay una persona especial en sus corazones, aunque no la mencionen directamente. Además, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son profesionales. Si bien su relación nació en un set, también han demostrado ser capaces de mantener una amistad y un respeto mutuo profesionalmente. Y si han logrado mantener esa armonía profesional después de una supuesta ruptura, ¿no sería aún más fácil si la relación continuara en privado? Analicemos también la reacción de los fans. Muchos de sus seguidores nunca dejaron de creer en ellos. A pesar de los rumores, mantuvieron la esperanza. Y a menudo, la energía y el apoyo de una base de fans leal pueden influir en las decisiones de una pareja pública. Ver el amor y la devoción de sus seguidores podría haber sido un factor para que decidieran luchar por su relación y mantenerla unida. Otro detalle clave es la ausencia de declaraciones definitivas de ruptura por parte de ninguno de los dos. Si bien hubo rumores y reportes de fuentes anónimas, nunca hubo un "sí, hemos terminado" oficial por parte de Hande o Kerem. Y en el mundo de las celebridades, cuando una pareja rompe de verdad, a menudo emiten comunicados o se pronuncian al respecto para poner fin a las especulaciones. La falta de esto es una señal significativa. En resumen, podemos observar una serie de indicios que apuntan a que Hande Erçel y Kerem Bürsin nunca se separaron realmente. La continuidad en sus publicaciones en redes sociales, el respeto mutuo en sus declaraciones, las interacciones sutiles con sus círculos sociales, la ausencia de nuevos romances evidentes, la discreción que han adoptado, y la falta de un anuncio oficial de ruptura, todos estos elementos se entrelazan para pintar un cuadro muy diferente al de una pareja que ha seguido caminos separados. Podríamos decir que han aprendido a navegar la fama y la atención mediática de una manera más madura y privada. Han elegido proteger su relación, quizás dándole un espacio más íntimo, lejos de los focos y de las constantes especulaciones. Y si bien no podemos afirmarlo con un 100% de certeza, como no podemos entrar en sus vidas privadas, todas las señales apuntan fuertemente a que esta hermosa pareja sigue unida, fortalecida por el amor y por la comprensión mutua. La verdad de Hande y Kerem es que al parecer, nunca se separaron, simplemente optaron por vivir su amor de una forma más discreta y personal. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigar y recopilar toda esta información. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
Creían en los rumores de separación. ¿Comparten nuestra teoría de que siguen juntos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que se enteren de esta verdad también. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.